vamos a ir a visitar el Palacio Nacional en el centro de la capital, y bueno, tiene una larga historia. Ya desde la época prehispánica, justo en esa parte, estaban unas construcciones muy importantes, desde luego de los monarcas mexicas que en ese momento gobernaban. Desde las crónicas de Hernán Cortés, al acercarse y ver una panorámica de la ciudad, pues pensaban que eran torres de iglesias o, bueno, en fin, eran ciertamente de templos, obviamente no cristianos, y estaba la residencia de Moctezuma y otras también dependencias administrativas de la organización política y social de los mexicas, junto con el famoso Templo Mayor, pero había otras edificaciones también. Entonces estaba lo que se llama la vieja casa o la antigua casa de Moctezuma y las nuevas casas también, ¿verdad? De los gobernantes Moctezuma y Huilcamina, Axayácatl y Moctezuma Xocoyotzin. Entonces hay una parte que se llama las casas nuevas de Moctezuma, que podría ser lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un costado de lo que ahora es el Palacio Nacional, y las viejas casas o la antigua casa también de Moctezuma, que es en la parte que ahora corresponde al Monte de Piedad, a un costado de la catedral, digamos, ¿no? Como hacia Madero y demás. O sea, toda esa parte siempre fue el centro de la vida política y administrativa ya desde los mexicas. En fin, ya después de la toma de Tenochtitlan por Cortés, pues también digamos que se hizo la repartición, o bueno, la adjudicación, por decir así, de los principales predios, y también Cortés, bueno, pues una de esas, lo que va a ser el Palacio Nacional, empezó también a reconstruir lo que había y a construir los nuevos palacios o los nuevos edificios, y en lo que ahora es Palacio Nacional, realmente, como se tardó más esa construcción, porque pues iba a ser grande como debía de ser, no la habitó Cortés, habitó en otra parte, o sea, en Coyoacán, cerca de aquí, ¿verdad? Una famosa casa de Cortés, y luego lo que fueron las casas viejas de Moctezuma, en lo que ahora es el Palacio, el Nacional Monte de Piedad, ¿no? Pero bueno, siempre fue el centro administrativo y político, que luego ahí también se instaló la Real Audiencia, pues las autoridades también tenían que tener sus edificios y demás. En 1531, 10 años después de la toma de la Gran Tenochtitlan. Luego también ahí se acondicionó la residencia del primer virrey, don Antonio de Mendoza, en 1535. Y ya en 1563, ya don Luis de Velasco llegó a lo que hoy es el Palacio Nacional, no como hoy está, pero sí ya estaba la edificación correspondiente, ¿no? Entonces, el inmueble en esa época parecía más bien una fortaleza, se entiende, pues son los primeros años después de la conquista, y bueno, pues también las inclemencias siempre de la Ciudad de México, inundaciones y demás, pues bueno, pues era como una fortaleza, pero también se vio afectada pues por todas esas inclemencias o mantenimiento y demás. Bueno, hasta 1570 más o menos se empezó a construir dentro de ese gran predio de lo que es ahora Palacio Nacional, en la parte pues posterior y de un costado y del otro, también lo que era la Real Casa de Moneda, se entiende pues porque allí eran las autoridades, todo. Se edificaban además la cárcel de corte, viviendas y salas para los oficiales de la Real Hacienda, las casas de armas y capilla de la Casa Real. Así, al inicio del siglo XVII, el palacio ya alojaba todas las dependencias administrativas del virreinato, o sea que tiene una larga historia, ¿verdad? Entonces también en el siglo XVII ocupa, pues el edificio también, pues a la imitación de las cortes europeas, tenía dependencias pues para fiestas y bailes y representaciones y demás, ¿no? Hay unos biombos, de pinturas de unos biombos, incluso hay una de Cristóbal de Villalpando, que da testimonio de cómo era la edificación en esa época. Bueno, antes, en 1692, hubo un famoso motín, ¿verdad? Y se incendió una buena parte de la edificación, y en ese biombo, o en otras representaciones que luego hay, sí se ve deteriorada una de esas, de los extremos, pues que era lo que quedó afectado después de aquel motín, ¿verdad? La reconstrucción del palacio no se limitó posteriormente a la zona dañada, sino se lo fueron añadiendo torreones en la fachada principal, en fin, tiene una larga historia muy interesante. Luego ya con los Borbones se le pusieron más
dependencias, luego consumada la independencia con Maximiliano, hay una famosa escalera de la emperatriz, en fin, ¿no? O sea, tiene una regambre y una rancia historia, el edificio que vamos a visitar la semana que viene.